Soy Sofía de la Mora. Estudié primero la licenciatura en Comunicación Social en la UAM Xochimilco. La verdad, para mí la UAM Xochimilco es un espacio que me abrió muchísimas posibilidades y respondió a muchas de las necesidades educativas que en ese tiempo yo necesitaba. Ya hablaremos más adelante de cómo uno puede llegar a estudiar una licenciatura como la que yo tomé y cómo finalmente hasta la actualidad pertenezco a la UAM Xochimilco. Es decir, soy una persona que ha vivido, trabajado y sigue dentro de la UAM. Posteriormente, por razones extrañas de la vida, gano una plaza de técnico editorial en la unidad Ixtapalapa y ahí es donde empieza este envenenamiento con la tinta y el papel. Uno nunca piensa que va a acabar en terrenos diferentes a los que se propuso, porque mi idea inicial era estudiar comunicación y dedicarme a ser editora de cine. Finalmente acabé siendo editora de libros, que tiene que ver con este corta y pega, construye, haz una página, pon las cosas de tal forma que cuentes algo, que digas algo a partir de ciertos registros y de ahí construir lo que sigue. Entonces, entro a ser técnico editorial a esta unidad de Ixtapalapa de la misma UAM y ahí voy reconociendo que tengo que trabajar muchísimo en terrenos de mi lenguaje, de ser correctora, y en ese entonces pues nada más había una composer en la UAM Ixtapalapa y pues no había todavía computadoras, estaba apenas empezando todos estos sistemas de la fotocomposición. Bueno, la fotocomposición todavía existía, pero en la universidad trabajábamos con estas máquinas de escribir como un poquito más diseñadas hacia adelante. Entonces, bueno, partir de ese momento y trabajar con la fotocomposición, pues me empieza a permitir algo que fue como, ¿cómo decirte? Como una sorpresa en mi vida, darme cuenta de todo lo que necesitaba yo trabajar para poder decir lo que yo quería decir. Entonces, bueno, pues afortunadamente me nombran jefa de producción editorial en la UAM Ixtapalapa, más o menos como al año de ser técnico editorial. Y en ese tiempo además hago un examen de oposición para ser técnico académico en la UAM Xochimilco, en la carrera de comunicación social, es decir, regresar a la UAM Xochimilco. Pero mientras estoy como jefa de producción editorial en la UAM Ixtapalapa, empiezo a incorporar todo lo que es las computadoras y el sistema más digital para la producción de las colecciones que estaban ahí en la unidad Ixtapalapa, y impulso varios proyectos editoriales, les doy un resignificado, hacemos concursos, trabajamos con todas las divisiones de entonces y voy entendiendo además entonces la problemática de la edición universitaria. En este sentido, bueno, pues fui de las primeras en tomar los cursos de lo que entonces era el Ventura y bueno, pues ahí me empiezo a encaminar también a lo que es la formación en estos otros terrenos. Finalmente, dejo la jefatura de producción editorial en Ixtapalapa y ya empiezo a dar clases de radio y de radio y de periodismo en la UAM Xochimilco, en la carrera de comunicación. Pero también aparece muy pronto lo que es la maestría en edición de la Universidad de Guadalajara. En ese entonces, bueno, pues presento mi solicitud para entrar a esta maestría pensando que entre los 600 que estábamos ahí solicitando y luego los que hicimos el examen de admisión de inglés, dije, no, bueno, no voy a quedar, y bueno, quedé afortunadamente dentro de esta segunda generación de esa maestría, porque la primera fue en Guadalajara, pero fue la primera en la Ciudad de México, fue la sede, la Cámara de la Industria Editorial, y la verdad
es que fue un privilegio. Yo le agradezco enormemente a Jesús Anaya Rosique que me haya seleccionado para quedar dentro de estos 33 que tomamos aquella primera generación, que fue maravillosa y fue descubrir muchas cosas. Me di cuenta que la base de ser egresada de la licenciatura en comunicación social me dio muchísimas herramientas para entender y comprender los procesos de producción, los procesos de socialización, los procesos del mercado, los procesos del lenguaje, muchas otras cosas que rebasaban el entendimiento en aquel momento de que la edición era solamente para los diseñadores, para aquellos que manejaran, ¿no?, el cortar y pegar. Aunque yo medio sabía, no era yo diseñadora. Y tenía conocimientos sobre la espacialidad, el color, la iluminación, pues porque provengo de una familia de arquitectos y mi padre era historiador de arquitectura y mi madre fue la que incorpora a México el concepto de arquitectura interior y yo trabajé mucho con ella. Entonces todos esos elementos son los que te van formando. No es nada más un asunto de las licenciaturas, sino lo que significa ser formada. Y también, bueno, pues regresando a esta formación en terrenos de lo educativo, pues mi familia era mi abuelo era un lector empedernido, tener en la casa el acceso al libro. Entonces son muchas las variables que te van llevando a ir encaminándote hacia este lugar del ser editor. Y ser editor es un espacio súper amplio donde podemos navegar diferentes disciplinas con diferentes maneras de verlo, de escucharlo y de trabajarlo. Entonces, en el espacio de periodismo, por supuesto, cuando daba yo clases de periodismo, trabajar la página, trabajar la construcción de lo que era entonces el periodismo impreso y la entrada luego de lo digital, bueno, pues te va dando muchas lecturas, te va dando la posibilidad de hacerles entender a los chicos en su paso por este taller que no solamente tenía que ver con, digamos, hacer buenas notas, sino también hacer una buena página. Entonces, bueno, mi historia parece como muy rara, ¿no? Porque va enlazándose cosas que, bueno, por supuesto mi paso por dar clases de radio ya me llevará a lo que hoy hago efectivamente, pero también he de reconocer que yo muy ocupada de terrenos de la docencia, me metí al espacio de ser tutora de, digamos, y empezar a entrar en los espacios de la educación. Entonces empiezo a juntar elementos de comunicación, educación y edición, ¿no? Como si fueran tres elementos que empiezan a hacer piezas que me permiten articular otra forma de ver la universidad. Entonces ahí me pongo a trabajar en entender a los estudiantes, sus problemas de relación con la educación, con el espacio universitario, con la lectura, con la escritura, qué significa ser universitario. Me convierto en coordinadora de este programa de tutorías que me abre un campo interesante de reconocer las diferentes disciplinas en nuestra unidad y así empiezo a trabajar y generar extrañamente una red de publicaciones también dentro de la unidad Xochimilco, que a la hora que lo ve el rector de la Rectoría General, pues me da la oportunidad de desarrollar esta red de publicaciones desde la Rectoría General y es cuando se hace este sello de Casa de Libros Abiertos. Estar en Rectoría General empiezo a reconocer también que todos los actores de este mundo de la universidad necesitan vincularse. Me voy un poco hacia atrás. Desde la maestría empiezo a tener vinculación con ferias de libros, con seminarios, foros, discusiones
y por supuesto que cuando llego a la Rectoría General ya traigo una suma de reconocimiento sobre los actores del mundo del libro universitario y su vinculación con nosotros. Pero a su vez, y me vuelvo a regresar, desde 92 saco un registro, una investigación que se llama Cultura Editorial, donde empiezo a darme cuenta desde el derecho de autor, empiezo desde ahí, es muy extraño, es un camino que nace sobre el derecho de autor, y cuando empiezo a hablar del derecho de autor, cómo el autor entiende y se comprende como alguien dentro del mundo del libro, me doy cuenta del enorme desconocimiento de todos los actores del mundo del libro. Entonces, todos estos factores empiezan a jugar, ¿no? Empiezan a jugar, ¿no? Y este espacio de ser la coordinadora de la red de publicaciones de la UAM hace que empiece a desarrollarse otros campos de vinculación al estar dentro de la Red Nacional al Texto, poder platicar con la red de redes latinoamericana y a su vez pues tener la fortuna de haber ido a Buenos Aires, a Cuba, a Frankfurt. Entonces empieza, ¿no? Como abrirse, ¿no? Un mundo sumamente interesante y de gran desarrollo. Me regreso otra vez otro poquito. Por supuesto que los egresados de la maestría en edición de Guadalajara, cuando vemos que esta maestría en Guadalajara se termina, pues nos encaminamos a hacer lo que es la maestría en diseño y producción editorial de la unidad Xochimilco, que hoy ya estamos a punto de convocar a su 7ª generación y que coordina Gerardo Clos. Pero somos 4 los que hacemos el diseño de esta maestría, que somos egresados de esta otra generación. Es Arnulfo de Santiago, Amelia Ribaud, Gerardo Clos y yo. Somos los que nos sentamos a hacer esta maestría, que hoy finalmente sigue teniendo un lugar preponderante dentro del mundo de la profesionalización y ámbito académico de la edición en México, y creo que está bastante bien colocada, por lo menos en América Latina. Eso también para mí fue muy importante ir analizando y escuchando y entendiendo. Es un proceso muy extraño el estar en esta maestría, porque todas las generaciones demandan diferentes situaciones, no solamente por el perfil de los que están ahí, sino también porque el mundo está cambiando día con día en relación a la edición. Bueno, todo eso es para llegar, ¿qué hago hoy? ¿No? ¿Qué hago hoy? Son 2 elementos que me parece que son muy importantes. Por un lado, mi proceso académico me llevó a desarrollar una tesis doctoral que tiene que ver con la lectura, la escritura y la oralidad dentro de la universidad, donde estoy buscando generar una concepción de universidad lectora, donde se articulan, por un lado, los procesos culturales del libro, no nada más el proceso editorial, sino los procesos culturales del libro con los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde además esta articulación entre lo que es el concepto aula en desarrollo, donde están en vinculación actores, lectores, que son el profesor y el alumno, ¿no? En un proceso demandante de educación, ¿no? Pero por el otro lado, rodeados de un proceso cultural del libro donde se encuentran no solamente estos profesores como autores de muchos de los libros que leen, o estos alumnos como lectores de esto que se produce, sino también en un entorno donde la librería, la biblioteca y toda esta vinculación con ferias de libro hacen que el universitario, y el universitario me refiero no nada más al estudiante, sino al administrativo, al profesor, todo aquel que conforma la institución universitaria, es quien tiene una vinculación y una relación
con estos contenidos que significan el libro, ya sea físico o digital. Esto, bueno, pues yo lo he llevado a un taller que le llamo, y uno de los conceptos que estoy desarrollando es algo que le llamo LEO, lectura, escritura y oralidad, que por sus siglas hacen el LEO. Y el LEO es una primera persona que es como si fuese un hilo conductor interno dentro de nuestra expresión como cuerpo textual, ¿no? Yo manejo también la construcción del concepto de cuerpo textual como algo que articula el deber y el querer desde la respuesta conceptual hasta la respuesta del deseo, como una necesidad imperiosa de hacer una vinculación a partir de esta médula espinal que le podemos llamar el Leo, ¿no? Un Leo que además tiene que ayudar a que todo lo que se atora aquí pueda circular y que exista una mejor vinculación de toda nuestra situación orgánica como lectores, como escritores, como expresores, expresivos de nuestro lenguaje en toda la expresión, tenga esta conectividad, ¿no? Saber escuchar, ver y oler para poderlo incorporar y hacernos llegar toda la información que se requiera. Entonces, este trabajo del cuerpo textual es algo que llevo en el taller que desarrollo en el tronco divisional de la universidad a estudiantes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y eso es parte de la tesis doctoral que estoy desarrollando. Pero también por el otro lado, usando y abusando de mi capacidad de haber pasado por periodismo, por radio, por educación. Si te das cuenta, ahí está la educación, ahí está en este lado, pero también está de este otro lado, ¿no? Y hace 10 años, pues, nace One Radio, ¿no? Y bueno, cuando nace One Radio, digo, ¿cómo voy a resolver esto de la investigación de falta de visibilidad de los actores del mundo del libro? Y aprovechando que había viajado por muchos lados, que no me da pena platicar con nadie y sobre nada, ¿no? Decido hacer un programa de entrevistas para darle visibilidad a los actores del mundo del libro. Hace 10 años, lo que hoy tenemos la posibilidad de estar platicando como estamos platicando el día de hoy, no se daba. Esto de el fenómeno de los últimos meses de pandemia es todo el mundo entrevista a todo el mundo, pero no existía hace 10 años. Entonces empiezo a hacer este programa de radio que es verdaderamente empieza a crecer y empiezo sobre el quién es, qué es, dónde está, para qué sirve, ¿no? Entonces de pronto eran pues el librero, la librería o las ferias y los ferieros, ¿no? Es decir, empieza a conjugarse, ¿no? Y te das cuenta la cantidad de actores que hay en este enorme rompecabezas de gente que unos son muy visibles, es decir, es esa piececita que es la casita, pero otros que son como más invisibles aparentemente, pero que si en un rompecabezas falta la pieza azul o la blanca, ¿no? Se ve vacío. Entonces te das cuenta que hay piezas y piezas y piezas y piezas y que va agarrando no solamente una dimensión, una doble dimensión, sino empieza a tridimensionarse, ¿no? Y empieza a tener un volumen, ¿no? Donde ya empieza el análisis, la discusión, es decir, pasamos de la descripción, de la definición de conceptos a la construcción de algo que se puede analizar desde muchas perspectivas disciplinarias. Desde la filosofía, desde la historia, desde la semiología, la sociología, ¿no? En fin, empieza a tener un volumen, ¿no? Que está resultando sumamente interesante, ¿no? Entonces, pues ya tenemos 8 años y medio al aire, pero es un proyecto que es consecuencia de muchos otros años. Pero además, es la posibilidad de que cada uno que llega a este programa, a esto, pone nuevas piezas y empieza cada vez a demandarse cada vez
más requisitos al respecto. Entonces es maravilloso, ¿no? Entonces, cada una de estas entrevistas es algo que a mí me encanta en términos de lo que aprendo con cada uno. Es un pretexto para platicar con todo el mundo sensacional, ¿no? Y a su vez voy logrando, ¿no?, conocer a más gente y hacer que los demás los conozcan. Como documento radiofónico, y creo que tú lo podrás comprender ahorita más que nunca, se convierte en un documento, ¿no? Un documento que, bueno, pues desde el principio creamos una página web donde íbamos poniendo ahí los podcasts, pero esta página web, hoy por hoy, ya empieza a tener otra dimensión, ya es un sitio web. Un sitio donde además de las entrevistas y los podcasts que están totalmente tematizados, referenciados, transparentados, ¿no? Estamos creando algo que le va a dar esta dimensión de investigación, de academia y de vinculación en el terreno del mundo del libro, que es lo que estamos haciendo. Bueno, el podcast, digamos, cada uno de los programas tiene una escaleta donde tenemos la fortuna, por ejemplo, de tener comentaristas. Entonces, vamos a tener a los comentaristas para que uno los pueda leer de una manera directa sobre cada uno de los temas. También estamos teniendo reseñas de libros sobre libros, donde van a estar estas reseñas. También tenemos lo que le llamamos muro editorial, donde hacemos visible todos los proyectos editoriales. Entonces tenemos esta sección de los muros editoriales. De todo eso, estamos sacando quizá 2 o hasta 3 elementos. Primero hicimos un eje temático muy interesante para que tú puedas buscar toda la información y circular por la página a través de ciertas temáticas construidas y avaladas por el actual comité académico del proyecto de Interlínea, que está apenas construyéndose, pero que ahí está presente. Segundo, un glosario de términos y de conceptos que puedes encontrar en este terreno de las entrevistas. Y eso, a su vez, nos está llevando a trabajar, y entonces aquí saco mi parte del proyecto de investigación, ¿no? ¿En qué otros textos puedes encontrar esas definiciones? Entonces de pronto dice decisión editorial, fulanito de tal dijo decisión editorial es tal cosa y puedes encontrar, y entonces te lleva al enlace donde está el podcast, ¿no? Puedes escuchar ese programa, pero Perenganito dijo esto o fulanito dijo aquello. Entonces hemos sacado las definiciones dentro del programa. Pero también puedes ver que en el libro fulanito dice tal cosa. Ahora, si quieres ampliar más esa información, tenemos toda esta bibliografía. Entonces, tenemos ya toda una clasificación temática de bibliografía de la cual tú puedes hacer referencia sobre los conceptos que se están manejando de los programas que están al interior. Entonces, esto le da una plusvalía impresionante a nivel académico, porque estamos teniendo ahí un espacio de referencia bibliográfica conceptual, ¿no?, que es fundamental para el estudio y el análisis de esto. Pero a su vez, la bibliografía pretende, todo esto estamos ahorita generando todos estos contenidos, pero ya más o menos ya estaba, pero lo estamos generando. Esta bibliografía, a su vez, para vincularnos con nuestra universidad, pues estamos buscando que se encuentre en la biblioteca de nuestra universidad. Y por lo tanto, va a estar los enlaces, no solamente lo que puedas encontrar en línea, sino lo que puedas encontrar en nuestras bibliotecas. Pero también vamos a tener el enlace para las editoriales y las librerías en donde puedas conseguir esos libros. Porque la idea es, a través de la página, también fomentar que la industria editorial siga viva, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con nuestras otras cosas que le llamamos muro editorial? El muro editorial habla de una editorial que estuvo presente con nosotros, donde hacemos una descripción de qué es este espacio de este editorial, ¿no?, donde puedes encontrar su enlace a su página o a sus espacios de compra. Entonces, esta bibliografía, a su vez, te va a decir, esto pertenece a este editorial, te manda al muro editorial,
que te describe y te enlaza con ellos. Entonces nos empezamos a convertir en un centro de referencia multireferencial, con un montón de metadatos, muy compleja y que pretende ser muy, muy rica, ¿no? Ahora, Interlínea no solamente es, y ahí fíjate cómo empiezo, ¿no?, a entrelazar muchas cosas que tienen que ver con nuestra universidad, con la construcción de una universidad lectora, con el terreno de ser un espacio para la maestría, pero también para nuestros estudiantes, pero también, ¿no? Riquísimo, ¿no? Yo estoy fascinada, como te podrás dar cuenta. Pero también, obviamente, bueno, pues tenemos toda esta visibilidad en redes sociales, tenemos nuestro Facebook, tenemos nuestro Twitter y tenemos nuestro canal YouTube, ¿no? En este canal YouTube también puedes encontrar una serie de testimonios y reportajes que hemos realizado en ferias de libros, sobre todo, ¿no? Y en algunos otros espacios, ¿no? Pero Interlínea es un proyecto muy, muy grande. Es un proyecto que además vive gracias a los 350 entrevistados que tenemos hasta la fecha. Es muy sólido porque también han participado muchos estudiantes de comunicación y de diseño que cuando pasan por aquí, afortunadamente les damos una embarrada de cultura editorial y la gran mayoría sale enamorado o más vinculado al tema editorial. Entonces, es un espacio muy, muy lindo y que además, pues ahorita en tiempos de pandemia hemos realizado muchísima visualización y entendimiento de lo que está pasando y estamos tratando de generar nuevas formas de seguir siendo Interlínea, un proyecto de vanguardia a la punta, no solamente a través del sitio web, sino empezar a vincularnos de otra forma con otras disciplinas dentro de nuestra universidad. Vamos a establecer relaciones con la gente de administración y de economía, con la gente de sociología del trabajo, con la gente que trabaja la familia, con gente que trabaja desde más áreas de investigación y que todos, absolutamente todos, participan de esta comunidad lectora universitaria. Bueno, yo creo que es multifactorial y es altamente complejo y tiene que ver también con lo planteado también en la tesis y lo que seguimos discutiendo y hablando en cualquier foro que tenga que ver con edición universitaria académica. Primero, creo que tenemos una estructura muy fragmentada. No hay un proceso editorial donde se trabaje desde el autor hasta el lector de una manera más, digamos, bien hilada, ¿no? Eso yo creo que es uno de los grandes problemas, donde no hay una vinculación autor-lector deseable, ¿no? Y para ello se necesitaría un proyecto mucho más integral. Por un lado, ese es lo primero, ¿no? Y ese hilo conductor yo le llamaría también de una manera clara y contundente, se llama decisión editorial. Es decir, ¿qué pasa con este lector y qué pasa con este autor, ¿no? Y entendemos muy bien que el autor universitario responde a las necesidades producto de la investigación, la difusión y la docencia, y por lo tanto este autor técnicamente, al estar vinculado en el mundo universitario y el mundo de su disciplina, genera contenidos, ¿no?, que son necesarios ponerlo en blanco y negro porque la sociedad en su conjunto demanda que esto se publique, ¿no?, al ser simplemente parte del conocimiento del proceso disciplinario indispensable en nuestro mundo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Segundo, pues tenemos el lector, pero es un lector multifacético, ¿no? Tenemos aquel lector que solamente es uno a uno, que es ese otro investigador que necesita conocer lo que está pasando. Luego tenemos ese uno a uno que es el estudiante que está aprendiendo, pero también tenemos público general que a lo mejor en un momento dado requiere de esta parte de la divulgación de la ciencia y del conocimiento generado dentro de la universidad. Estos
factores llevan a que los libros universitarios no son éxito, no son bestseller, nunca lo van a hacer. Son libros hechos de uno a uno. Entonces, ¿cómo establecer esta vinculación? ¿Cómo hacerle para que este proceso editorial llegue a buen fin con todo lo complejo que esto significa y todo lo complejo que esto significa? Pues es entender que no vamos a producir grandes tirajes, que no vamos a hacer, digamos, textos que sean fuera de la realidad y que entendamos para quién estamos trabajando. Y ahí es donde empieza el primer problema. El autor universitario en muchas ocasiones, no digo que todo, solamente trabaja para sí mismo o para sus colegas simples. Entonces ahí tenemos ese problema porque el factor del académico es entender que tiene que transitar y es un salto impresionante del quehacer académico al ser autor. Es un salto mortal, casi hay un abismo ahorita ahí y que hay que generar puentes. ¿Cómo hacerle para que mi conocimiento pueda ser transmitido correctamente? No puedo decirlo de la misma manera como si yo estuviera en clase y llevarlo al papel para que ese papel, ¿no?, pueda transitar. ¿Cómo nombrarlo? ¿Cómo formarlo? ¿Cuál es el índice? ¿Cómo hacer ese campo tipográfico con títulos, subtítulos, esquemas, explicaciones y demás? No para decir que se convierta en divulgación, sino que tenga un nivel de legibilidad para quien lo estás desarrollando, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza el trabajo del editor. Desde tratar de hacer que estos académicos que tienen mucho que decir, lo digan. Y luego, lograr llevarlo a un soporte, y más ahora, adecuado para ser transitado. No es, todo va digital, todo va papel, todos son 500, todos son 1000, no, es que ahora todo tiene que ser, no es todo. Cada libro, y de todos modos eso en cualquier pedazo de la industria editorial, cada libro tiene su propia historia. Si no entendemos la particularidad de ese texto dirigido desde este lugar disciplinario a este otro lugar y con estas características que debe de tener para sacarlo, entonces lo que hacemos es entrar en una maquinaria de meter masa y, ¿no?, letras y papel en un lado para que salga todo igual. Y no es así. La demanda universitaria requiere de mucho trabajo, mucho más puntual. Eso no quiere decir que no tengas colecciones, líneas editoriales, sistemas de producción, en fin, otra serie de factores que tú bien conoces, que es importante generar para que la gente conozca también la colección fulanita y la perenganita, ¿no?, con cierta imagen y cierta posibilidad de vinculación con el mercado. Y ojo, tenemos que aprender a trabajar el mercado, a trabajar esa audiencia, a trabajar a ese lector. ¿Y eso qué quiere decir? Que también como universitarios tenemos que trabajar a este lector. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? Y si me voy a este asunto del aula, ¿no?, ¿cómo hacerle para que este profesor que esté en aula y este alumno logren tener una relación de enseñanza-aprendizaje donde el libro y los contenidos son parte de esa vinculación? ¿Qué le dejo leer y cómo le dejo leer para que éste entienda y pueda entender y cómo dialogo, ¿no? Entonces la construcción lectora se da en el aula, ¿no?, pero se da en la librería. La librería no debe de ser un espacio de venta, sino de promoción lectora, y por lo tanto necesitamos libreros dentro de las librerías. Necesitamos bibliotecarios dentro de las bibliotecas. Necesitamos gente dentro de los espacios de las ferias, ¿no?, que sean capaces de que te hagan enamorarte de la producción editorial universitaria. Y para eso hay que acercar en espacios no de presentaciones del libro, que sería así, ven, te presento el libro, sino de charlas
donde podamos vincular contenidos con esto. Entonces, es sumamente complejo porque la estructura administrativa institucional te lleva a que no hay diálogo entre la biblioteca y la librería, entre los editores y los comités editoriales. Y los comités editoriales son académicos que, por supuesto, evalúan desde el valor del contenido, pero no desde el valor editorial. Entonces te mandan textos que son interesantísimos, pero imposible de transitar por el mundo de la edición, porque ni el título ni los textos van a llegar a buen fin. Y que además te obligan dentro del proceso editorial, como si fueras como un repositorio, ¿no? Donde te dice, ahí va el contenido, ahí va el dinero y sácamelo. Y de pronto son 3,000 libros de alguien, de algo que nadie va a leer. Entonces, no hay una vinculación y aceptación de parte del académico para dialogar con los editores. Los editores, en muchas de las medidas, son considerados, porque muchos sí lo son, administradores, ¿no? Son oficialía de partes de los conceptos editoriales, y lo mismo puede pasar en bibliotecas y en librerías. Entonces, ahí tenemos un problema de esta construcción de una universidad lectora donde los procesos culturales del libro y de sus contenidos estuvieran bien vinculados. Y estuvieran vinculados no solamente en este terreno, sino en el terreno de la música, de la danza, del teatro, es decir, por eso hablo de procesos culturales del libro, que no es nada más el proceso de producción del libro, ¿no? Entonces, es muy difícil porque las instancias editoriales tendrían también que estar desarrollando líneas editoriales con las necesidades de los profesores. Y entonces los profesores muchas veces producen sus libros en cualquier parte, de cualquier forma, con tal además de responder a lo que lamentablemente nos exigen de que tenemos que publicar, es decir, tenemos que hacer páginas, hojas, ¿no?, para poder seguir teniendo nuestro ingreso de una manera decorosa. Entonces, hay un juego muy perverso en todo esto. Perverso financieramente, institucionalmente, en procesos de producción, y además de cómo los pocos recursos que existen se quedan en manos de unos cuantos que se autoevalúan y se autoacompañan, y entonces también hay un nivel de corrupción y de refritos de muchos textos por la exigencia, ¿no?, de esta producción académica anualizada. Entonces ahí está el problema. Ahora, ¿qué pasa con los alumnos? ¿No? Es decir, que no son los alumnos, ¿qué pasa con los estudiantes que llegan a la universidad? Llegan a seguir recibiendo lo que les dan porque están acostumbrados a un proceso vertical de enseñanza y no a demandar un proceso de vida lectora mucho más rica. Y eso también hay que inyectarlo en los estudiantes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tampoco existía una política como la que estás mencionando. Es decir, sí existe y seguirá existiendo, si no en el fondo está existiendo en otros lados, la producción académica editorial. Lo que está sucediendo es que hay una quizá posibilidad de que existan recambios generacionales. Creo yo que hemos construido a lo largo de las últimas décadas a un grupo académico muy valioso, pero que es necesario que se rompa ya con el halo de los 21 que siempre están ahí, que en algún momento publicaron en Courier, Papel Revolución, engrapado, con muchas faltas de ortografía y con muchos problemas de significación en sus conceptos, con una falta de visibilidad lectora, y que poco a poco a lo largo de las últimas décadas, con la entrada de procesos editoriales más sanos para la academia y de mayor discusión, pues también se cerraron las posibilidades de que emergieran
nuevos autores porque no había la oportunidad de equivocarse. Es decir, cuando ellos empezaron a escribir, insisto, no existía ninguno de estos procesos evaluatorios y no les exigían, y tenían mucho mayor posibilidad de que en colectivo platicaban entre ellos para ir creciendo. Hoy por hoy nos exigen o le exigimos a los nuevos autores un nivel como el que ellos tienen, es decir, se les evalúa con una rigidez y no se les da permiso de equivocarse para ir aprendiendo. Esto es, tienes que publicar desde que estás en licenciatura o maestría, en espacios donde te van a observar con un ojo prácticamente castrante, ¿no? Para poder crecer, ¿no? Entonces, yo te diría que hay que tener un poquito de cuidado porque, aunque es muy valiosa esa generación, es una generación que también cerró las posibilidades de establecer nuevas formas de decir las cosas y de otra forma. Se han establecido candados, se han establecido, cuerpos no flexibles, ¿no? Donde si no publicas con ciertas normas exigidas por otros lenguajes, como puede ser el APA, resulta que no eres, ¿no? No eres porque no platicas como ellos, porque no cumples con la normatividad de belleza que marca el estatus del ser académico. Insisto, estas generaciones tienen su belleza, tienen su estatus y tuvieron una oportunidad extraordinaria. Es momento de romper con paradigmas, de romper y atreverse a hacer nuevamente Courier, papel revolución, engrapado, para, lo que quiero decir es, dejemos que nuevamente se vuelvan a equivocar, dejemos que construyan sus propios caminos, no seamos antiguos y califiquemos desde la comodidad de tener 30 o 40 años de habernos equivocado o de seguirnos equivocando, porque he de reconocer que muchos de estos académicos que ahora escriben tan cómodamente que también, redactan fatal, ¿no? Es decir, tampoco podemos pensar, por eso yo te decía que es un abismo entre lo que yo sé y el cómo lo escribo y lo transmito. Hay una necesidad de hacer este tránsito. Yo no me voy a poner a evaluar ahorita las decisiones editoriales de las universidades o de las empresas privadas, las independientes o las públicas o gubernamentales, ¿no? Me parece que lo único que sí podemos entender es que hoy por hoy, afortunadamente, nos movieron tanto el tapete que tenemos que repensar las cosas desde otro lugar para dar oportunidades a nuevas formas que igual se van a equivocar, pero de diferente forma, pero con sus propias herramientas, con su propio lenguaje, con su propia corporalidad textual. No somos los mismos cuerpos, no tenemos las mismas necesidades, no tenemos... Yo nací con bulbos y mis hijos nacieron con chip. Simplemente eso hace que tengamos una velocidad de información diferente. Y además, en mis tiempos, lo que teníamos era 3 periódicos y 2 canales de televisión. Ahora, ¿cuánta información tenemos? ¿No? ¿Cómo era la manipulación de la información en mis tiempos y cómo es ahora? Es diferente. ¿Cómo es la construcción del lenguaje que es mucho más sintético y más visual que lo que vivíamos en mi tiempo, que también, pues sí, era mi mamá me mima, ¿no? Ya mi mamá me mima ya no existe, ¿no? Ya existen, ¿no? Y a mí me enseñaron letra por letra y ahora enseñan de otra forma, y a mí me enseñaron primero en cursivas y luego script y luego cursivas, es decir, mis procesos de aprendizaje no tienen nada que ver, ¿no? Y yo generacionalmente estoy entendiendo, pero yo me siento como una generación puente, ¿no? Entre estos que ya son consolidados y estos que vienen acá. Y yo digo, tengo la necesidad de crear esta estructura de puente.
donde este es su deber y este es su deber. Pero no es que uno sea mejor que el otro, no hay que descalificar, sino hagamos algo más sabroso, ¿no? No nada más el arroz blanco por un lado desabrido y por el otro arroz igual desabrido. ¿Qué les parece si logramos hacer algo más rico, ¿no? En fin, ¿no? Bueno, perdón, arroz por un lado y zanahorias por el otro, y podríamos hacer arroz con zanahorias, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si empezamos a entender que los profesores universitarios provienen del mismo sistema de educación deficiente, tanto en redacción, ortografía, lectora, y no por ser maestros, mágicamente ya son buenos lectores y escritores? No, provienen del mismo sistema que sus estudiantes. Entonces, ¿cómo hacerle para que este profesor sea mejor docente, pero no es docente en la medida de su construcción textual, que su cuerpo vaya teniendo más organicidad para poderlo transmitir al otro, ¿no? Entonces, sí es interesante. Es probable que se edite con mucho mayor certeza, que nuestra decisión editorial esté mucho mejor encaminada a utilizar los recursos de la mejor forma. Yo sí creo que hay mucho desperdicio en recursos para la publicación, ¿no? Creo que pudiéramos tener no necesariamente menos, sino de mejor calidad. Podríamos tener un tránsito donde el autor se haga corresponsable, por ejemplo, de los textos que presenta. Yo como presidenta del comité editorial de mi departamento, pues me doy cuenta que es importante, y esa es parte de las funciones que estoy haciendo como presidenta, dialogar con los autores para que sean más corresponsables de la calidad de sus textos. Eso va a simplificar la cantidad de tiempo y recursos que se ocupan a la hora de la producción. Porque si un autor lo presenta con una deficiencia en su bibliografía, en la redacción o una serie de otros aspectos que tienen que ver con el contenido, pues los tiempos de corrección se alargan muchísimo y eso cuesta mucho. Y el costo no solamente radica en cuestión económica, sino de recursos humanos. Y también el hecho de que salgan tarde las publicaciones, pues a lo mejor en un momento dado pierden pertinencia. Creo yo que además también pues se va a buscar tener mejor visibilidad y mejor funcionalidad, porque lo que ha pasado con muchas publicaciones es que solamente sirven para cumplir a efectos de las becas y estímulos. Entonces nada más necesitarían 10 libros los profesores y no 500, ¿no? Para cumplir con esto. Y creo que eso ayudaría a que también pensáramos bien cuántos libros y de qué manera se pueden producir. Hay libros que se pueden producir bajo demanda, es decir, imprimir los 10, 15 libros que se necesitan para cumplir con los objetivos de la beca, pero también para dirigírselo a aquellos investigadores que están realmente deseosos de obtener esa información porque tienen una vinculación de esta que hablábamos de investigador a investigador y que es necesaria, ¿no? Entonces, este asunto de la decisión editorial es cómo tener y aprovechar los nuevos recursos de distribución a nivel internacional, donde a través de estos espacios donde puedes ir, buscar un libro y que te lo impriman en tu país de origen y que te impriman solamente el que necesitas, creo que eso va a disminuir el costo de impresión dentro de las universidades. También, obviamente, si a alguien le beneficia muchísimo el asunto de lo digital, pues es a las revistas universitarias donde puedes acceder, y el acceso abierto latinoamericano también de manera gratuita. Bueno, yo creo que eso va a facilitar muchísimo darle respuesta al Estado en relación a no invertir en más papel, sino en mejor visualización y por lo tanto en mayor eficiencia de comunicación de la ciencia que se hace en México y en Latinoamérica. Es decir, el país está
invirtiendo mucho en nosotros y nosotros tenemos la obligación de hacerlo público. Entonces no es nada más para un beneficio personal de mi construcción de autoridad en ese concepto, sino también tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno cumpla con su función de divulgar lo que se hace, sobre todo en universidades públicas. Es decir, nos pagan muchas veces por el mismo artículo y creo que debemos de tener y entender que esto tiene que ser público. Entonces, el papel público estatal es buscar el acceso de ciertos textos. No con ello las universidades privadas bueno, pues no podrían encontrar también un esquema, ¿no? de desarrollo de publicaciones coeditadas y de mayor visualización. Yo creo que ahí está el terreno, ¿no? Ahora, dentro de las universidades hay diferentes tipos de textos, ¿no? Están los docentes, los técnicos, las revistas, los de largo alcance, de investigación, en fin. Yo creo que la pluralidad de productos editoriales dentro del mundo de la edición universitaria es enorme. Se deben de tener mayor profesionalización de los comités editoriales, de los dictaminadores, de los procesos editoriales y mejor vinculación con bibliotecas, librerías, en fin, yo creo que si uno se sienta a resolver económicamente el asunto, no vamos a perder, sino vamos a entender cómo no tener la llave abierta de los recursos que se dan, ¿no? Yo no creo que todo recaiga en la culpa de alguien, sino creo que todos hemos sido corresponsables del enorme desperdicio, llamémosle, de la naturaleza de los conocimientos disciplinarios universitarios, ¿no? Es decir, ahí debe de haber seguro en las bodegas libros interesantísimos, debe de haber artículos sensacionales que fueron rechazados por no ser amigo de la persona de la revista. Es decir, hay muchas cosas que están sucediendo y por eso te digo que es una buena oportunidad para repensar qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Porque si solamente lo estábamos haciendo para tener un nivel de beca menor o mayor, pues nada más estábamos viendo por los intereses personales y no por los intereses de la disciplina, ¿no? Aunque, insisto, no sucede en todos, es decir, pero sí nos ha dañado mucho cómo de pronto algunos académicos llegaron a algún lugar, cerraron la puerta para que no llegara absolutamente nadie a publicar en esos lugares y la autopublicación y la autorregulación de ciertos grupos nos acabó dañando a todos y nos acabó dañando en muchos sentidos. Bueno, me haces tocar un punto doloroso, sensible, complicado también. Ser mujer no es fácil y no es fácil ni en la academia ni en el mundo de la edición. Creo que me ha costado muchísimo, muchísimo trabajo cómo fuimos educadas para generar también esta situación. Es decir, no es un asunto solo que el hombre sea el culpable de, ¿no? Sino yo creo que es una corresponsabilidad social donde nos fueron educando de una forma donde nosotras también fuimos ocupando un lugar, ¿no? Para permitir que sucediera esta situación. Creo que antes que nada yo como mujer me reconozco eso como mujer. No como una mujer que quiero ocupar el lugar de un hombre, no, yo quiero ser y he querido ser y hago lo que mi condición de mujer y mi capacidad me da. Pero ciertamente me he enfrentado a lo largo de todos estos años y hasta la fecha, hasta el día de hoy, que el ser mujer no me abre puertas. Más bien, ser mujer con cierta propuesta distinta a la acostumbrada te cierra puertas, ¿no? El maltrato, el acoso, la descalificación de que pues seguramente llegaste ahí porque pues no eres de mal ver, ¿no? Pues quién sabe con quién estuviste para lograr donde estás, es muy doloroso, muy, muy doloroso.
¿no? También es muy doloroso tener que de pronto convertirte en una mujer que sacas las uñas para defender tu cuerpo, para defender tu integridad como profesionista, como madre, digamos, como persona de su casa, de sus deseos. Es terrible, es decir, es algo que no puedo yo decirlo con pocas palabras, sino con una sensación de enorme fortaleza también, ¿no? Es decir, como que poco a poco me fui dando cuenta de cuál era mi valor, pero también cómo me he generado gente que te descalifica de entrada simplemente por ser quien eres, ¿no? Creo que hemos visto en muchas ocasiones hombres que gritan o se enojan o se molestan y entonces son respetados, ¿no? Si uno de pronto levanta un poco la voz, entonces eres una vieja histérica, y así lo dijo de tal forma, y por lo tanto descalificada, ¿no? Entonces, bueno, pues sí ha sido muy complicado estar en este camino, pero también me siento como mujer y como profesionista y todos estos reclamos, ¿no? Desde mi condición de mujer, también autovalorarme y decirme, tú contribuiste, ¿no? A que esto sucediera, ¿no? Yo creo que de pronto estamos pidiendo perdón por ser mujeres, estamos siempre pidiéndole ayuda al hombre, en lugar de entender cómo establecer una relación entre iguales. Y eso no es fácil. Y eso yo deseo estar contribuyendo como mujer vuelvo a este asunto de como un puenteo intergeneracional para hacer que las mujeres y los hombres, es decir, en mis hijos y en los chicos o los que se me acerquen en mi vida, hacer una diferencia. No creo que lo logremos tan rápidamente. Yo también creo que golpeando, gritando y mentando madres, perdón que lo diga de esa forma, no se va a lograr. Yo soy de la idea de que hay que construir. La mujer es generadora de vida, es creadora. Yo hace unos días platicando sobre la condición del proyecto de Interlínea, ¿no? Que justo enfrenta una situación donde posiblemente el aspecto de género esté también en juego, ¿no? Y no es un asunto solamente del género masculino, sino de la visión masculina del deber ser, y por lo tanto regreso a lo que hablaba al principio. Se ha ido creando que para ser solamente tienes que tener cabeza, y todo lo que significa el deseo, el enojo, todo lo orgánico está prohibido. Sentir, desear es como si fuera lo femenino, y lo que han hecho es cortar la cabeza, y solamente aquellos que tienen cierto tipo de lenguaje y cierta condición conceptual son los que tienen ese valor. Ese es para mí parte de ese desequilibrio de género donde no nos reconocemos como un cuerpo, donde necesitamos a todas y cada una de las partes orgánicas bien articuladas, bien reconocidas, porque cada una tiene una función. Y por lo tanto, desconocer a una de las partes o matar al otro, es decir, tampoco se trata de que todo corazón y vamos a dejar el cerebro por el otro lado. No, es decir, insisto, la articulación, lo orgánico, lo corporal, la expresión, ¿no? El reconocernos en el silencio, reconocernos en nuestro caminar y en nuestra vinculación con nosotros, son lo que nos va a permitir, ¿no? Entonces yo estoy convencida de que los proyectos que, ya regresando a Interlínea, que este proyecto, ¿no? Pues es lo que es porque soy lo que soy, porque tengo mi capacidad de, sí, a lo mejor todo el mundo dice, es que es tu proyecto. No, más bien es mi escucha, ¿no? Es decir, la síntesis, como muchos autores, ¿no? Que son la síntesis de lo que escuchan, de lo que viven, de lo que aprendieron, de su caminar. Entonces, lo que he buscado es escuchar, sintetizar y desarrollar. Y entonces sí, a lo mejor hay como una especie como de actitud materna, ¿no?
de sintetizar, ¿no? Para crear algo que lo vas a dejar libre. Es decir, también uno tiene que aprender a cortar los cordones umbilicales para que estos proyectos vayan circulando y queden en manos de otros. Si algo ha sido mi deseo ahorita en los últimos años, en virtud de muchas circunstancias que han pasado en mi vida, yo deseo que Interlínea siga su vida. Es decir, que si yo llego a faltar por cualquier razón, el proyecto continúe. Que no sea un proyecto donde esta presencia, ¿no?, sea tan indispensable que muera junto conmigo. Eso no lo deseo, ¿no? Yo deseo que continúe. Yo no deseo que esa es mi yo, y ese yo es lo que es lo masculino, esa condición fálica de mi presencia, ¿no? Tengo fuerza, sí soy fuerte, pero al mismo tiempo, ¿no?, me voy reconociendo en todo este trabajo orgánico con mi cuerpo y moverme y saberme, ¿no?, en esa condición de lo femenino. Es una inteligencia distinta, no visualizada. No por ello quiere decir que yo tengo toda la razón, pero tengo mi propia verdad, y una verdad nacida desde mi condición de mujer y con los órganos que tengo y con las debilidades y fortalezas que voy teniendo a lo largo además de toda una vida. Es decir, yo ya me veo en unos días, cumplo 58 años, ¿no? Y yo me veo en mis 58 años y digo, wow, que me encanta, hace un rato que te lo iba platicando, me encanta cómo se fueron acomodando las cosas, ¿no? Y ver cómo mis hijos van saliendo, pero no solamente mis hijos, yo veo a los alumnos, veo los programas, veo los libros que he editado, veo los proyectos en los que están. Unos se lograron, otros no. No todo pasa, y eso es otra de las cosas que son importantes en el mundo de la edición. No todos los libros van a ser exitosos. No todo sale igual. ¿Qué quiere decir exitoso? ¿Grandes ventas? No. El éxito está en que cada libro cumpla la función para la que nació. No todos van a ser doctores en ciencias rudas. No. Otros van a ser verdaderamente extraordinarios jardineros. Y se necesita. Entonces, ahí es donde sí es muy doloroso lo que he vivido, sí te lo puedo decir, sí. No ha sido fácil, he tenido, y mucha gente me dice, ay, es que eres como muy dura. Les digo, pues he tenido que aprender a sacar las uñas. He tenido que aprender, ¿no? Porque mi cuerpo es mi cuerpo. Porque mi condición de mujer es. Porque mi maternidad, mis hijos, ¿no? Eso de ser madre, cómo te conviertes en leona, ¿no? Defensora de algunas cosas, ¿no? Pero sabiendo que los estás defendiendo para que ellos también se constituyan en su propio cuerpo textual y salgan, ¿no?, hacia adelante con mayor solidez. Eso es lo que uno desea. Y ya cometerán sus propios errores, como lo dije hace un rato. Ellos ya cometerán los suyos propios. Gracias por esta invitación, gracias por ofrecerme la oportunidad de poder yo misma decirme y escucharme quién soy y qué es lo que he hecho. Gracias por estar tú ahí, que me estás dando esta oportunidad de mirarte a los ojos y compartir muchas coincidencias que tenemos en la vida como editoras, como mujeres, como madres, como editoras, como gente que queremos hacer la diferencia, ¿no? Y creo que para mí eso es lo más importante, y yo te agradezco esta hora de plática que me has dejado decir todo lo que yo quería decir, y creo que ha sido una oportunidad maravillosa. Muchas gracias. Y bueno, pues el asunto de las redes. Pues estamos yo estoy en Facebook como Sofía de la Mora, pero bueno, pues Interlínea Cultura Editorial, así está en Facebook, en Twitter está Interlínea_CE, en YouTube también estamos como Interlínea Cultura Editorial, y encuentran nuestro sitio web que es Interlínea Cultura Editorial.
Entonces también estamos en eso. Estamos teniendo también la oportunidad de hacer 2 intervenciones en Guam Radio a través de 94.1. Los lunes de cada 15 días, por 15 minutos, tenemos la oportunidad de hacer análisis del mundo del libro. Y bueno, pues nuestro programa de radio sale, por supuesto, a través de Guam Radio los lunes a las 8:30 y el mismo programa se repite los sábados. También a su vez estoy teniendo la oportunidad de tener presencia una vez al mes como interlínea y como mi persona en Radio Educación los últimos jueves de cada mes a las 9:45. Y bueno, pues tenemos muchas participaciones en diversos lugares y yo desearía que todos aquellos que quieren empezar a escuchar sobre el mundo del libro, entren a escuchar los podcasts. Hay 320 podcasts en este sitio web clasificados temáticamente y creo que pueden encontrar mucha actividad, y a la brevedad esperemos que el próximo año tengamos los recursos económicos para subir toda esta investigación y sistematización de la información que hicimos durante este año de pandemia, que fue nuestra gran fortaleza de este año, y bueno, que sea un sitio de referencia para ustedes. De igual forma, bueno, pues acercarse para que encontremos siempre la manera de poderlos integrar en alguno de los espacios que podemos tener, tanto informativos como de análisis, como de entrevistas y de charlas que pues Interlínea está promoviendo. Esos somos. Muchas gracias.